Vive Despierto presenta la sabiduría de las arenas. Charlas sobre el sufismo. Capítulo 2. Confía en Alá, pero primero ata el camello. Primera pregunta. ¿Por qué estás en contra de las prácticas ascéticas? ¿Es que no son religiosas? ¿No es también el ascetismo un camino hacia Dios? Respuesta. Es justo lo opuesto. Es un camino al manicomio. Es patológico. Es la expresión de una mente enferma, violenta. Normalmente, la violencia se dirige hacia los demás, pero también puede ser dirigida hacia uno mismo. Y cuando esto ocurre es más peligrosa, porque no hay nadie para defenderte. Cuando eres violento con otra persona, el otro está ahí para defenderse, para protegerse, para luchar contra ti. Cuando la violencia se vuelve hacia ti mismo, es absoluta. No queda nadie para defenderte. Por eso para mí, Adolf Hitler es menos peligroso que Mahatma Gandhi, Adolf Hitler es menos violento que Mahatma Gandhi. Quizás te cueste mucho entenderlo, pero esto ha estado sucediendo durante siglos. Las personas masoquistas se han declarado a sí mismos religiosos. La religión es una excusa para ser masoquistas. Quita la excusa y el masoquismo queda desenmascarado. Si sigues pensando que la persona que se autotortura es una persona espiritual, también tú estás alimentando su masoquismo. Él simplemente está disfrutando torturándose. Existe una alegría que surge de autotorturarse. Consiste en sentir el poder. Cuando torturas a otro, también entonces tienes una sensación de poder. Por eso existe la violencia. La gente sigue ejerciendo la violencia entre ellos. Esa es su única manera de sentirse poderosos. Pueden destruir al otro. Ese es su poder. Pero existe una variedad de violencia en la que puedes empezar a destruirte a ti mismo, y te hará sentir poderoso. Por ejemplo, se cuenta la historia de un santo hindú, no creo que sea cierta, pero podría serlo, Surdas, que iba caminando por una calle cuando vio a una mujer hermosa, y por un momento olvidó que había renunciado al mundo. Se olvidó que era un santo, olvidó todo acerca de la religión, la disciplina, el yoga. En ese momento su corazón saltó movido por una gran pasión y amor hacia esa mujer. Un momento después se sorprendió a sí mismo en falta. Regresó a su choza y se destrozó los ojos, se quedó ciego, porque las escrituras dicen que si tus ojos te llevan por mal camino, destrúyelos. Se debió de sentir inmensamente poderoso al destruir sus ojos. Soy capaz de hacer hasta esto. Su ego debió de sentirse sutilmente alimentado y más fuerte que nunca. Y no fueron los ojos, sino su capacidad de volverse inconsciente. Los ojos no le habían llevado por mal camino. ¿Cómo pueden llevarte los ojos por mal camino? Los ojos son solamente ventanas al mundo. De pie en tu habitación mirando por la ventana, ves a una mujer hermosa. Tú no rompes la ventana. Y rompiendo la ventana no conseguirás nada. No te volverás más espiritual, no te volverás menos sexual, tu pasión no desaparecerá. Solamente te quedarás encerrado en tu casa y tu pasión seguirá huyendo en tu interior. Los ojos son ventanas. Hace solo unos días, creo que 7, en América una mujer se cortó una mano porque la Biblia dice, si tu mano te ofende, es mejor cortarla y arrojada lejos que ir al infierno y sufrir toda la eternidad. A esa gente, Surdas o esa mujer, hay millones de este tipo, puedes llamarles religiosos. Puedes llamarles espirituales. Son patológicos. Una persona religiosa está sana, es una persona total. Acepta la vida como es, y acepta las alegrías que trae la vida. Baila con el baile, canta 1001 canciones. Su perspectiva no es antagonista, no está en contra de la vida. La perspectiva ascética va en contra de la vida. Es suicida. Quizás estés cometiendo un suicidio muy lento y parcial. Eso no cambia las cosas. Alguien salta de un acantilado y se destruye. Otra persona se va destruyendo poco a poco a plazos, le lleva años destruirse. Eso es envenenamiento lento, pero no hay diferencia. De hecho, el hombre que salta del acantilado es más valiente que el que se va suicidando lentamente. Pero a través de los siglos hemos estado alabando a esta gente insana, les hemos adorado. La humanidad, por culpa de esta reverencia, ha permanecido inmadura y anormal. La gente normal no es normal, solo se le llama normal.
Son muchos pero no son la norma, y además tampoco están sanos. Consiguen vivir sus vidas como pueden. El hombre que es destructivo con su ser está enfermo, y la gente que le adora como a un santo también está enferma. Estoy absolutamente en contra de las prácticas ascéticas porque esas prácticas van contra la vida. Estoy por completo a favor de la vida, a favor de Dios. Dios es una celebración. Mira a tu alrededor, la existencia entera está continuamente celebrando, en una especie de aleluya. No deja de cantar y bailar, de amar y disfrutar. Si observas la existencia comprenderás qué significa ser religioso. Ser religioso es ser parte de esta celebración. He oído. El último Aga Khan III, el líder de la secta musulmana ismaelita, era aficionado a los placeres de la buena mesa. Cuando un visitante le preguntó cómo conciliaba esa predilección hacia los placeres mundanos y su estatus como líder religioso, el Aga replicó: no creo que el Señor quisiera decir que las cosas buenas de este mundo tienen que ser disfrutadas solo por los pecadores. Estoy totalmente de acuerdo con el Aga. Es estúpido que solo los pecadores puedan disfrutar, y que los santos tengan que vivir en unas prisiones llamadas monasterios. No pueden comer, y si comen no se les permite saborear. No pueden escuchar música hermosa porque es muy sensual. No pueden bailar porque el origen del baile es el sexo. El pavo real baila cuando quiere hacer el amor. No pueden cantar porque la canción no es otra cosa que una expresión del sexo. Los pájaros cantan. No están recitando el Corán o los Vedas o la Gita. Son llamadas de amor. Las flores se abren. No florecen para que las cortes y las lleves al templo o algún altar. Las flores son la expresión de la sexualidad de la planta. Si observas en profundidad, todo es sensual, la vida es sensual. Y todo tiene sus raíces en el sexo porque la vida misma nace del sexo. La persona llamada espiritual comienza a eliminar su vida. Una por una, van desapareciendo todas las cosas. Se queda medio muerto. Simplemente vegeta. No estoy a favor de ese tipo de existencia. Mis sannyasins tienen que ser gente que diga sí, no gente que diga no. Mis sannyasins tienen que afirmar la vida en su totalidad, en su multidimensionalidad, en todas sus posibilidades, riquezas y variedades. Tienen que tener puestas sus raíces en la existencia, y vivir todos los planos de la vida, desde el sexo hasta el samadhi. Si algo desaparece espontáneamente, eso es otra cosa, pero eso no es ascetismo. Sé que llega un momento en que tus energías empiezan a moverse hacia planos superiores del ser. El sexo desaparece porque deja de ser una necesidad. No es una necesidad porque estás disfrutando de la misma energía en planos superiores, no porque esté mal, no porque sea algo feo. No es necesario porque la misma energía está teniendo orgasmos más elevados. El samadhi es el orgasmo supremo, el sexo es solo un atisbo de esto. El sexo es un samadhi momentáneo, y el samadhi es el sexo eterno. Naturalmente cuando hayas alcanzado el samadhi el sexo desaparecerá, pero no porque tengas que renunciar a él. Si eres tú el que renuncias, entonces estás cometiendo una equivocación. Sigue profundizando y ascendiendo, y todo lo que necesite desaparecer desaparecerá. Al final todo desaparece. Solo queda Dios, solo queda pura alegría, disfrute sin causa. Pero no tienes que renunciar. Si renuncias nunca alcanzarás ese estado. He oído. Había un hombre joven que buscaba austeridades cada vez mayores, porque creía que nada de auténtico valor se obtiene fácilmente. Por fin encontró un antiguo monasterio en los Himalayas donde los monjes habían tomado los votos más severos de pobreza y austeridad. Ese monasterio estaba en la cima de un pico imponente. Los monjes tenían que ascender y descender, tirando de sí mismos arriba y abajo con unas cadenas de hierro que estaban clavadas en la cara de la montaña. En el monasterio no se permitía ningún tipo de calefacción, y los monjes dormían en los fríos suelos de piedra. Para su sustento descendían por las cadenas cada día para escarbar el suelo helado buscando algunos líquenes que allí crecían. El resto del tiempo lo pasaban meditando, cantando y haciendo ofrendas. Estas prácticas complacían al joven y solicitó, y le fue concedido permiso para quedarse con ellos. El tipo de meditación de estos monjes consistía en contemplar varias adivinanzas, y poco después de su llegada el abad del monasterio le planteó esta pregunta.
¿A qué altura está arriba? Luego instruyó al joven para que meditara durante un mes y regresara con la respuesta. Era difícil pensar sobre ello porque estaba constantemente tiritando. Pero las dificultades eran un desafío para el muchacho, y después de que hubiera transcurrido el mes estaba seguro de la respuesta. De nuevo el abad le preguntó, ¿a qué altura está arriba? Tan alto como podría imaginar la mente humana, respondió el joven. Pero el abad echó una mirada de desdén y dijo, medita durante un mes más. Y el joven lo hizo. Cuando transcurrió el mes se reunió otra vez con el abad y su respuesta fue, arriba es tan alto como Dios quiera. De nuevo fue rechazado y regresó a su meditación. Al mes siguiente cuando le volvió a plantear la misma pregunta no respondió ni una palabra, pero levantó un dedo tieso señalando hacia arriba. Y de nuevo fue rechazado. Cada mes que pasaba se fue convenciendo cada vez más de que ninguna respuesta sería nunca capaz de satisfacer al abad, y la frustración del joven fue aumentando. La siguiente vez que vio al abad y éste le planteó la pregunta su voz estaba tensa con la rabia reprimida. Esto es una tontería. No tiene respuesta. Y de nuevo fue rechazado, esta vez con más burla que de costumbre, porque el abad sabía que el joven estaba más cerca de la verdad. Mientras se retiraba de la presencia del abad, el joven hizo el voto de hacer un último intento para descubrir la respuesta. Dejó de comer incluso los exiguos líquenes y mantuvo una vigilia encima del tejado que había sido levantado en lo alto de las montañas. Cuando el largo mes llegó por fin a su término los otros monjes le bajaron del tejado y trataron de derretirlo para que pudiera hablar con el abad. Este le volvió a plantear la pregunta. ¿A qué altura está arriba? El joven pareció quedarse en blanco durante un segundo, entonces de repente chilló y saltó violentamente unas cuantas veces, y antes de que nadie pudiera detenerle, cruzó la habitación de un salto y golpeó al abad tan fuerte que lo tiró al suelo. Los monjes corrieron a ayudar al abad y lo levantaron. Tan pronto como se hubo recobrado, sonrió y le dijo al joven. «Y lo has conseguido». Acto seguido el joven reunió rápidamente sus escasas posesiones y abandonó el monasterio. Cuando regresó a su casa estaba lleno de alegría, porque había encontrado la verdad y alcanzado la iluminación. O quizás la razón por la que se sintió tan bien era porque había entrado en calor. Las prácticas ascéticas te dan un tipo de alegría enferma, mórbida. Cuanto más te aficionas a ellas, más sientes que te estás convirtiendo en un conquistador, que estás conquistando algo. Cuanto más te dice el cuerpo, no me destruyas, más arrogante te vuelves. Creas una escisión en tu interior, entre tú y tu cuerpo, y comienza una gran batalla. Y el cuerpo es natural. El cuerpo simplemente pide lo que es sano, natural, aquello que Dios permite y Dios quiere que suceda. El cuerpo no tiene deseos antinaturales. Todo lo que necesita son cosas naturales, cosas saludables. Y cuanto más hambre haces pasar al cuerpo, este reza más, te pide más y te persigue. Pero puedes convertirlo en un desafío. Puedes pensar que el cuerpo está tratando de seducirte, que está en las manos del enemigo, del diablo. Y puedes continuar luchando cada vez más, con más fuerza, con más violencia, con más agresión. Si sigues luchando contra el cuerpo, llega un momento en que lo puedes atontar. Si continúas ayunando durante un periodo más prolongado el cuerpo poco a poco se relaja en una especie de flojera. Comienza a aceptarlo, se ajusta. No tiene sentido. No hay nadie que se ocupe de él, de modo que, ¿qué sentido tiene seguir llorando? El cuerpo enmudece. Pierdes sensibilidad, te vuelves denso. Te crece una piel gruesa a tu alrededor. Entonces el frío y el calor dejan de molestarte, el hambre deja de molestarte. En vez de eso, por el contrario, te sientes bien en tu interior, porque lo estás conquistando. Pero tú no estás conquistando, estás perdiendo terreno. A cada momento estás perdiendo terreno, porque la verdad solo se puede conocer a través del cuerpo. La verdad es conocida por la conciencia, pero conocida a través del cuerpo. Uno tiene que permanecer enraizado en el cuerpo. El mismo Dios está enraizado en el mundo. Arranca un árbol de la tierra y morirá. La vida del árbol está entrelazada con la vida de la tierra. Necesita agua, necesita abono, necesita alimento, necesita sol, aire, viento. Esas son las necesidades naturales, el árbol vive a través de ellas.
saca el árbol de la tierra. Durante unos días tal vez no te des cuenta de que está muriendo, el agua que contenía quizás lo mantenga verde un poco más, puede que incluso se abra alguno de sus capullos, o algunas de sus flores, pero no por mucho tiempo. Más pronto o más tarde se acabarán las reservas del árbol y morirá. Sal de tu cuerpo y morirás. Tu cuerpo es tu tierra. Tu cuerpo pertenece a la tierra, procede de ella, es una pequeña tierra a tu alrededor. Te alimenta, no es tu enemigo. No está en las manos del diablo. No hay un diablo. Este es la creación de una mente patológica, de una mente paranoica. Ha hecho su aparición en el mundo a causa del miedo. Pero tu llamado Dios también aparece a causa del miedo. Tú no has conocido al Dios real. El Dios real no es fruto del miedo. Surge del amor, de la alegría, y solo puede ser experimentado volviéndote cada vez más sensitivo, abriéndote cada vez más. Permanece en tu cuerpo. Sal de tu mente y penetra en tus sentidos. Esa es la única manera de ser religioso. Parecerá paradójico, pero déjame que te diga. La única manera de ser religioso es estar en el mundo, profundamente en el mundo, porque Dios se esconde en el mundo. No existe otro mundo. El otro mundo está en el centro más profundo de este mundo, no está separado de él. Estoy en contra de todas las prácticas ascéticas. Y en el futuro los ascetas serán tratados en manicomios y hospitales psiquiátricos. Y de 100 a los que tú llamas santos, 99 han sido unos neuróticos, pero como creías no podías ver lo que realmente estaba sucediendo. Una vez que crees en algo determinado, esa creencia crea el fenómeno. Si abandonas toda clase de creencias y empiezas a mirar con claridad, te sorprenderás. El hombre no ha sufrido en las manos de la gente no religiosa, el hombre ha sufrido en las manos de los llamados religiosos. Las desgracias más grandes del hombre han surgido a causa de la división entre el cuerpo y el espíritu. El hombre se ha vuelto esquizofrénico por culpa de vuestros santos, de vuestras iglesias, de vuestras escrituras. Y no te estoy diciendo que no haya habido nunca santos auténticos. Los ha habido. Jesús o Diógenes, el Buda y Krishna, Zaratustra y Lao Tzu. Esas personas amaban la vida. Y la tradición que dice otra cosa está creada por los patológicos. Ahora los cristianos dicen que Jesús nunca rió. Esto es una absoluta tontería. Esta tontería sobre Jesús ha sido impuesta por los cristianos. Han pintado un Jesús triste de cara larga. El Jesús de las iglesias es el falso Jesús. Las iglesias han creado un Jesús artificial, a su manera. El Jesús real, el Jesús auténtico era un hombre que reía, que celebraba. En realidad, no puede ser de otra manera. Mi mensaje para ti es: disfruta todo lo que puedas de la vida y te irás acercando cada vez más a lo divino, te irás acercando a casa. Segunda pregunta. Hoy hablaste de la necesidad de tener una mente transparente para poder ver con más claridad, y así eliminar la necesidad de escoger. No son los deseos, que emergen solamente desde el ego, la única causa de la confusión de la mente. Entonces, sin deseos, no hay necesidad de elegir. Los hechos simplemente ocurren. El problema entonces vuelve directamente a eliminar el ego y los deseos. Parece ser un círculo vicioso cuyo nexo puede romperse de dos maneras. 1. A través de un proceso gradual de agotamiento del ego y los deseos, que puede tomar varias vidas. 2. A través de cortar la tangente del círculo, dando un salto hacia lo desconocido y jugándotela. El segundo método parece ser el preferible, pero ¿de dónde surge la motivación para salir de este círculo? La acción es generada normalmente por algún deseo. Uno puede dejar que las cosas sucedan, o uno puede actuar, lo que de nuevo implica elección. Respuesta. Primero, no existen dos maneras para salir de la mente que desea, solo hay una. Si hubiera dos maneras, entonces de nuevo habría elección. Solo existe una manera. Lo primero que dices es: a través de un proceso gradual de agotamiento del ego y los deseos, que puede tomar varias vidas. Eso surge de tu mente confundida. La primera alternativa la crea tu mente, que siempre quiere posponer. Siempre dice mañana, en la próxima vida. Inventa el tiempo. El tiempo es una creación de la mente, que no puede existir sin el tiempo. La mente no puede existir en el aquí y ahora, solo en el pasado o en el futuro.
proyecta. Por eso la mente dice, es un problema muy complejo. Solo serás capaz de resolverlo poco a poco, deseo a deseo. Tendrás que cambiar, que practicar. Tendrás que utilizar 1001 métodos, seguir caminos, técnicas. Finalmente, en algún lugar, en un futuro distante, un día te iluminarás. Escaparás a todo ese desear. Pero durante todas esas vidas de práctica habrá una motivación, la motivación de iluminarte. Todos tus métodos, todas tus prácticas, estarán fundados básicamente en la motivación de iluminarte. Por eso durante todas esas vidas estarás alimentando esa motivación, que se irá haciendo cada vez más fuerte. No serás capaz de salir de ahí, estarás ayudando a reforzarla. Mañana será más fuerte, pasado mañana será todavía más intensa, y así cada vez más, porque cada día llevarás ese motivo en tu mente, le irás dando energía, irás vertiendo tus energías vitales en ello. Si no te puedes iluminar en este mismo instante, mañana va a ser un poco más difícil, y pasado mañana todavía un poco más. Y después de eso quién sabe, podría suceder, podría no suceder en absoluto. Y ahora o nunca. Por eso la primera alternativa no existe realmente. Es una estrategia de la mente. Y la segunda, a través de cortar la tangente del círculo, dando un salto hacia lo desconocido y jugándotela. El segundo método parece ser el preferible. No hay otra. No es la preferible. Esta es la única alternativa que existe. No es cuestión de escoger. No hay elección en la vida está simplemente ahí sin elección. No hay dos puertas en la vida, hay una única puerta. Por eso Jesús dice, el camino es derecho pero estrecho. Es muy estrecho. No hay mucha posibilidad de elección, realmente no hay ninguna posibilidad de elección. El problema es, ¿cómo poner en práctica la segunda alternativa, que es la única? ¿Cómo hacerlo? Porque la pregunta vuelve a surgir de nuevo, ¿de dónde sacar la motivación? ¿Alguna vez has visto surgir alguna acción en ti sin ninguna motivación? Quizás te des cuenta más adelante, recapitules, reconsideres toda la situación, y pienses que quizás hubo un motivo, pero en el momento del acto no hubo ninguno. Por ejemplo, vas por un camino y ves una serpiente. No hay tiempo suficiente para pensar. La motivación necesitará tiempo, tendrás que ir a través de un silogismo. Tendrás que fijarte en la serpiente, ver si es venenosa o no, peligrosa o no, tendrás que pensar acerca de otras experiencias con una serpiente, y la opinión de otras personas acerca de las serpientes. Tendrás que considerarlo. Y entonces te asustarás y tendrás una motivación. Cómo protegerte, cómo saltar, qué hacer. Pero todas esas cosas son solo imaginarias. Cuando te enfrentas a la serpiente, simplemente te quitas de en medio. El salto llega primero. No hay motivación, la acción es total. Tú eres la acción. No es que haya un actor y una acción, y que haya una mente entre los dos, un pensar y considerar qué hay que hacer. Simplemente actúas. Tu casa está ardiendo. Corres fuera, no te pones a pensártelo. No hay pensamiento. En un momento de no pensamiento surge la acción. Esa acción carece de motivación, a pesar de que si miras hacia atrás, si recapitulas, puedes encontrar un motivo. Ese motivo es creado por la mente. La mente no puede entender nada sin un motivo. La mente es el motivo. Incluso cuando este no existe, la mente impone un motivo. Más tarde, sentado debajo de un árbol, relajado, pensarás: he actuado motivado por el miedo. Tenía miedo a la muerte, por eso he saltado. Pero eso es incorrecto, totalmente incorrecto. No había muerte, no había miedo. Simplemente actuaste. El acto surgió de la intuición, no a través del intelecto. La casa estaba quemándose y tú corriste afuera. Fue un fenómeno natural, fue un suceder. La gente solía ir al Buda una y otra vez y le decían: sí, todo lo que dices es correcto, parece racional, lógico. También a nosotros nos gustaría salir de esta rueda de la vida y la muerte, pero tú haces las cosas imposibles. Nos dices: simplemente salta sin ningún motivo, porque si tienes algún motivo entonces seguirás en el círculo vicioso de la vida y la muerte. Porque todos los motivos son como los radios de la rueda, de modo que te estarás aferrando.
Si tienes cualquier motivo, cualquier deseo, cualquier objetivo, cualquier futuro, estarás recreando una y otra vez el mismo patrón. Sal fuera sin ninguna idea. La gente decía, lo entendemos. Parece lógico. El mundo no es otra cosa que una proyección de nuestros deseos, por eso si tenemos un deseo, incluso salir de este mundo, eso creará otro mundo, así hasta el infinito, uno detrás de otro. Puedes seguir. Entonces, ¿cómo salirte? Y el Buda dijo, basta con que te des cuenta de que la vida no tiene significado. Ten claro que esta vida es ilusoria, que solo hay miseria y dolor y nada más, agonía y nada más. Date cuenta de que la casa se está quemando, y entonces no surge el cómo. La persona a la que se le quema la casa no consulta una guía sobre cómo salir de su casa cuando se está quemando. Simplemente encuentra la forma. Salta por la ventana, por la puerta de atrás. No se preocupa de las puertas o de las ventanas, ni de la etiqueta y de la buena educación. En ese momento no son posibles esos lujos. Puedes permitirte esos lujos solo cuando la casa no está ardiendo y estás descansando en ella, pensando y planeando. Si la casa estuviera quemándose, ¿por dónde saldría? Pero ese sí tiene que estar ahí, entonces puedes considerarlo, meditarlo lánguidamente. Cuando digo claridad mental, simplemente quiero decir ver el hecho como es. Si es falso se cae de tu ser por su propio peso. No necesitas tener ningún motivo para dejarlo caer. Nadie ha dejado caer nada, nadie puede dejar caer nada, porque en ese dejar caer está el apego. Tú no puedes renunciar a nada. En la misma renunciación está la atadura. Piensas, vivir con mi familia, estar con mi mujer y mis hijos es una atadura. Obstruye mi meditación. No me deja tiempo ni espacio para buscar a Dios. Debería irme a los Himalayas, debería dejar a mi familia. Puedes arreglártelas para irte, puedes renunciar a tu familia y escaparte a los Himalayas, pero sentado en una cueva en los Himalayas, seguirás pensando en tu mujer y en tus hijos, y Dios estará tan alejado como siempre. De hecho, mucho más. Cuando estás con tu mujer y tus hijos no necesitas pensar demasiado en ellos. Están ahí, ¿qué necesidad tienes de pensar? Cuando no estén pensarás en ellos continuamente. Entonces todas las alegrías que disfrutaste con tu mujer y con los niños, tu hijo sonriendo y corriendo en el jardín, tú sentado junto a tu mujer. Y toda esa nostalgia se te aparecerá de mil maneras, mucho más bellas, más luminosas, mucho más psicodélicas. ¿Qué vas a hacer sentado en la cueva? Pensarás en tu casa, en el calor y en el confort del hogar. La cueva solo te lanzará de vuelta a tu casa, una y otra vez. La frialdad de la cueva te recordará el calor de tu esposa, el calor de su cuerpo. Sin nadie que se ocupe de ti, sin nadie que te cuide, te estarás acordando de tu familia continuamente. ¿Qué has hecho de ti? ¿Y cómo te vas a perdonar el haber dejado a tus hijos huérfanos? Eso te torturará, eso te dolerá. Se convertirá en una herida. No serás capaz de olvidar, tampoco de perdonar. Esta es una manera estúpida. Nadie renuncia, nadie deja nada, nadie abandona nada. El que comprende se da cuenta de que algunas cosas han desaparecido. En la misma comprensión está la desaparición. Lo sé, viviendo en tu casa, viviendo con tu esposa y tus hijos, llega un momento en que tú dejas de ser un marido y ella deja de ser una esposa. De hecho, cuando dejas de ser esposo y ella deja de ser tu esposa, el amor surge con su mayor esplendor. Ser un esposo es feo, ser una esposa es feo. Es institucional, es legal. Es una especie de contrato. El matrimonio es feo. Llega un momento de comprensión en que el matrimonio simplemente desaparece. ¿Y tú sabes cómo vas a convertirte en el dueño de una mujer? La idea misma es violenta, egoísta. ¿Cómo puedes poseer a una mujer? ¿Cómo puedes reducir a una hermosa mujer a una fea esposa? Ella recupera su libertad nuevamente, deja de estar en una jaula llamada matrimonio. Tú vuelves a ser libre, dejas de ser un marido, ambos comenzáis a volar en el cielo, libres. Dejáis de estar enjaulados. El matrimonio ha desaparecido, el cielo del amor se abre. Esa es la forma de librarse de la atadura. No es renunciando a las personas que amas, es renunciando a las cosas feas que has reunido alrededor de las personas que amas.
Y esa renuncia surge de la claridad transparente. ¿Cómo puedes decir, este es mi hijo? Todos los hijos son hijos de Dios. Si estás en tus cabales, ¿cómo puedes declarar, este niño es mío? Él viene a través de ti, eso es verdad, tú has sido un pasaje para él, pero no te pertenece, no puedes poseerlo. Puedes amarlo, celebrar que vino a ti, pero no puedes convertir esa circunstancia en una forma de poder sobre el niño. La comprensión transforma las situaciones. Solo trata de entender qué es lo que estás viviendo, qué es tu vida. Mírala en profundidad, obsérvala en profundidad. No hay prisa en cambiar nada. Nunca tengas prisa en cambiar, deja solo que tu percepción profundice. Viendo que algo es falso, te liberas. Y saber que lo falso es saber que la verdad es verdad. Viendo lo falso como falso, tus ojos empiezan a ir hacia la verdad. Eso es lo que pretendo decir cuando digo que la iluminación surge de la no elección. Carece de motivación. Viendo la futilidad de todos los tipos de motivaciones, se produce. Tercera pregunta. ¿Qué es lo que me impide decir sí a la vida, rendirme totalmente? ¿Está bien decir siempre sí? Respuesta. Es difícil decir sí a la vida, porque te han enseñado a decir no. Y el condicionamiento es muy antiguo. Y no solo está ahí el condicionamiento que no te permite decir sí, hay un mecanismo interno que tampoco te deja hacerlo. Cuando un niño nace dice siempre sí. Poco a poco, a la vez que comienza a sentirse un individuo, surge el no. Cuando el niño empieza a decir no puedes estar seguro de que acaba de nacer su ego. El ego no puede existir sin decir no, por eso todo niño tiene que decir no. Es una necesidad interna para convertirse en un individuo. Si el niño sigue diciendo sí a todo, nunca se convertirá en un individuo, su ser nunca tendrá ninguna definición. ¿Cómo será capaz de definirlo? El sí no te da ninguna definición, él no te define. Cuando dices no, sabes que es el yo diciendo no. Cuando dices sí, no hay un yo en ello. Cuando dices sí la vida y tú seguís siendo uno. Cuando dices no demarcas una línea, te impones. Ese es el significado de la historia bíblica de Adán desobedeciendo a Dios, decir no. Es una necesidad, de otra forma Adán nunca se hubiera separado de Dios. Nunca hubiera tenido individualidad. Hubiera permanecido como algo vago, una especie de nube, algo nebuloso. Tuvo que decir no, desobedecer, rebelarse. Y recuerda, esto no es algo que sucedió en el pasado y solo una vez. Sucede con cada nuevo Adán, con cada nuevo hijo del hombre. Todos los niños viven en el jardín del Edén durante unos meses, unos años, y luego, poco a poco, tienen que negarse, tienen que rebelarse, tienen que desobedecer. El padre dice, no hagas esto. Y el niño tiene que hacerlo solo para decir, soy yo mismo. No puedes continuar dándome órdenes de ese modo. No soy tu esclavo. Tengo mis propias preferencias, tengo mis propios gustos y mis propias aversiones. A veces el niño hace incluso algo que no le gusta demasiado, pero tiene que hacerlo porque el padre le está diciendo que no lo haga. Los niños empiezan a fumar cigarrillos. A ningún niño le gusta fumarse un cigarrillo la primera vez, no puede gustarle a nadie. Se le saltan las lágrimas, el niño empieza a toser, le duele la garganta, al corazón no le gusta, pero lo tiene que hacer porque su padre está diciendo, no fumes. Tiene que ir en contra del padre. Esa es la única manera de tener una existencia separada. Debe ir en contra de la madre y, también, del profesor. Hay un momento para cada niño de decir no, y está bien así. No estoy en contra de esto, de otra forma dejaría de haber individuos. Pero después te acostumbras a decir no. Hay un momento, una estación para decir no, y hay un momento para aprender a dejar ir los noes innecesarios. De otra forma nunca alcanzarás la unidad con lo divino. Entiende solo de qué se trata. Él no te ayuda a separarte de tu padre, de tu madre, de tu familia, de tu sociedad. Es bueno, mientras dura está bien, pero luego llega un día en que tienes que aprender a decir sí a Dios, sí a la existencia. Si no, permanecerás siempre separado, y la separación produce sufrimiento, crea una especie de conflicto con la vida, una lucha. La vida se convierte en una guerra. Y la vida no debería ser una guerra, debería ser una alegría relajada.
Por eso un día uno tiene que decir sí. Me preguntas, ¿qué es lo que me impide decir sí a la vida? Tienes miedo de perder tu ego. Tú te interpones, tu ego se interpone. Y fue bueno que te ayudara a liberarte de tu herencia pasada, tu historia, tus padres, tu familia, tu iglesia. Es bueno. Su misión ha concluido. Has dejado de ser un niño. Ahora no sigas luchando. No sigas cargando el viejo hábito de decir no, si no, no dejarás de ser infantil. Mira la paradoja. Si un niño nunca dice no, nunca crecerá, y si un hombre continúa diciendo no, seguirá siendo infantil. Llega un día en que necesitas decir no con todo tu corazón, y otro en que además necesitas abandonar el no. Y preguntas, ¿está bien decir siempre sí? No, no siempre. El no tiene su propia utilidad. No debe ser una adicción, eso es todo. El no en sí mismo no es malo. Hay momentos en que tienes que decir no, y otros en que tienes que decir no, y otros en los que tienes que decir sí. Uno debe ser libre de decir sí o no. Eso es lo que te he estado contando. Uno no tiene que ser adicto ni a la afirmación ni a la negación. La persona libre analiza cada situación y dice sí o no, sea cual sea la respuesta, según lo que siente en ese momento. Ese sí o ese no no debe proceder del pasado, de la memoria. No debe ser una reacción, debe ser una respuesta. Un hombre estaba solo en un bote en el lago Potomac, chillando. No. 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 Alguien estaba observándole. ¿Por qué está gritando este hombre no? No. No. No había nadie más, estaba solo en el bote. Y no solo lo estaba diciendo, lo estaba gritando al cielo. No. 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 Naturalmente el observador estaba asombrado. No hay de qué preocuparse, le dijo un policía que pasaba por allí. Es solo un pelotillero de la Casa Blanca, de vacaciones. Se necesita un equilibrio. Si continúas diciendo sí, sí, si eres un pelotillero, habrá un desequilibrio, necesitarás unas vacaciones, y tendrás que irte solo en un bote a gritar. No. 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 Entonces te sentirás bien. Sí, no son como la inhalación y la exhalación. No necesitas escoger. Tienes que inhalar y tienes que exhalar, y ambos son necesarios. Tu casa está ardiendo y sales corriendo. Esto es no. Le estás diciendo al fuego, yo me voy. Una serpiente se cruza en tu camino y saltas fuera de su trayectoria. Dices no. Quizás, en realidad, no estés diciendo no, pero hay 1000 gestos que dicen no. Un hombre debe ser libre para decir sí o no. Si estás obsesionado con el sí, no tendrás ninguna individualidad. Si estás obsesionado con el no, solo tendrás un feo ego. Un hombre es saludable y total si tiene un gran equilibrio entre el sí y el no. Y decir sí no es siempre correcto. No lo puede ser. Nada es siempre correcto, y nada es siempre malo. Pero te han enseñado ideas fijas una y otra vez. Esto es bueno y esto es malo. Los conceptos de bueno y malo cambian, igual que cambian las circunstancias. Ningún acto en sí mismo es correcto o equivocado. Cada situación es nueva, y uno nunca sabe. No cargues con ideas fijas porque son obsesivas. Permanece libre para actuar. Una persona religiosa es la que responde, la que está libre para actuar en cada situación, aquella cuyas reacciones no son fijas, la que no es mecánica. 2 hombres estaban subiendo a una montaña cuando uno de ellos dijo: tengo más experiencia que tú. Iré por delante y te enseñaré lo que hay que hacer. De modo que se puso delante y se cayó en un enorme agujero de unos 75 metros de profundidad. El otro tipo gritó hacia donde se encontraba: ¿estás bien? No, me he roto los brazos. Bueno, sube con las piernas. También me he roto las piernas. Entonces sube con los dientes. De modo que subió con los dientes y tardó horas. Estaba casi arriba cuando el tipo le gritó: ¿estás bien? Y llegó la respuesta: sí, y volvió a caerse en el agujero. Si no es siempre la respuesta correcta. Cuarta pregunta. Confía en Alá, pero antes ata el camello. Me gusta este dicho sufí, pero no sé quién o qué es el camello. Respuesta: es cambiante. El camello no es una entidad fija, se manifiesta en todo tipo de formas y tamaños. El camello es solo un símbolo.
Simplemente está diciendo una cosa. No seas pasivo. Dios no tiene otras manos que las tuyas. Confía en Alá, confía en Dios, pero eso no debe ser una excusa para que te vuelvas sucio y perezoso. Hay 3 tipos de personas en el mundo. Unas que piensan que tienen que hacer algo. Son las hacedoras. No confían en el todo, en la englobante totalidad. Simplemente viven de su pequeña energía, y naturalmente son derrotadas una y otra vez y demuestran ser unas fracasadas. Si vives solo de tu diminuta energía en contra de la vasta energía que te rodea, vas a ser un perdedor, estás desahuciado. Y sufrirás grandes agonías y angustias. Toda tu vida será una continua desgracia. El segundo tipo de persona es aquella que piensa, si Dios está haciéndolo todo, no necesito hacer nada. No tengo que hacer nada. Simplemente se sienta y espera. Su vida se vuelve cada vez más perezosa, y llega un momento en que deja de vivir, simplemente vegeta. Esos 2 tipos representan Oriente y Occidente. Occidente representa el hacedor, el tipo activo, y Oriente, el no hacedor, el tipo pasivo. Occidente se está volviendo loco él solo. El problema de la humanidad occidental es la excesiva actividad, la falta de confianza, la exagerada dependencia de un mismo tipo. Tengo que hacerlo todo. Estoy solo. A la existencia no le importo nada. Naturalmente esto produce ansiedad, y la ansiedad es abrumadora, inaguantable. Produce todo tipo de neurosis, psicosis. Mantiene a las personas en vilo, tensas, nerviosas. Es aniquilante, enloquecedora. Occidente ha tenido éxito a la hora de hacer muchas cosas, liberándose de la idea de Dios, abandonando todo tipo de confianza y rendición. Ha abandonado todo tipo de disposición a la relajación, no sabe nada sobre dejarse llevar, lo ha olvidado por completo. Por eso en Occidente a la gente le está resultando cada vez más difícil conciliar el sueño, porque eso requiere un cierto tipo de confianza. Una vez conocí a un hombre que no podía dormir por la noche. Se quedaba despierto. Dormía durante el día pero se mantenía despierto por la noche. Su mujer me dijo, haz algo porque esto está creando muchos problemas. No puede trabajar porque duerme durante el día, y durante toda la noche se queda despierto y nos mantiene despiertos a nosotros también, y me está volviendo loca. Pregunté por qué se producía este fenómeno. El hombre tenía grandes dudas, era un hombre desconfiado. Me dijo, no puedo dormir por la noche porque todo el mundo está durmiendo. Si me sucede algo, ¿quién se hará cargo? Duermo durante el día porque mis hijos están despiertos, mi esposa está despierta, mis vecinos están despiertos, todo el mundo está despierto. Si algo me sucede pueden ocuparse de mí. Si muero por la noche, entonces. Si dejo de respirar durante la noche, entonces. Estaba loco. Pero esto es exactamente lo que está creando el insomnio en Occidente. La gente piensa que no puede dormir, que algo va mal en sus cuerpos. Sus cuerpos están tan sanos como siempre, de hecho más sanos que nunca. Pero hay algo que se ha metido profundamente en sus mentes, que tienen que hacerlo todo. Y el sueño no puede ser forzado, no forma parte del hacer. El sueño tiene que ser permitido. No puedes forzarlo, no es un acto. El sueño llega, sucede. Y Occidente ha olvidado completamente cómo dejar que las cosas sucedan, cómo estar en un estado de dejarse llevar, por eso el sueño se ha vuelto tan difícil. El amor se ha vuelto muy difícil. El orgasmo se ha vuelto muy difícil. La vida es tan tensa y tan tirante que parece no haber esperanza, y el hombre se pregunta una y otra vez, ¿para qué vivir? ¿Por qué seguir viviendo? Occidente está a punto de suicidarse. Cada vez está más cerca el momento del suicidio. Oriente ha tenido demasiado éxito en relajarse, en estar excesivamente en un estado de dejarse llevar. Se ha vuelto muy perezoso. La gente sigue muriendo, pasando hambre, y están felices así, no les preocupa, confían en Dios. Se adaptan a cualquier tipo de situaciones horribles. Nunca cambian nada. Son grandes dormilones, y hay una cierta calma y tranquilidad en ellos, pero están vegetando. En Oriente cada año mueren millones de personas solo de hambre. Ni ellos hacen nada, ni a nadie le preocupa. Debe de ser el deseo de Alá. Este dicho sufí quiere crear un tercer tipo de hombre, el hombre real.
que sabe cuándo hacer y cuándo no hacer, que puede ser un hacedor cuando lo necesita y decir sí. Y puede ser pasivo cuando lo necesita y decir no. Que está absolutamente despierto durante el día y completamente dormido durante la noche. Que sabe cuándo inhalar y cuándo exhalar. Que conoce el equilibrio de la vida. Confía en Alá, pero antes ata el camello. Este dicho viene de un pequeño cuento. Un maestro estaba viajando con uno de sus discípulos. El discípulo era el encargado de cuidar el camello. Llegaron por la noche cansados a un caravanserai. Era tarea del discípulo atar el camello, pero no se preocupó y lo dejó fuera. En lugar de eso simplemente rezó. Le dijo a Dios, ocúpate del camello, y se quedó dormido. Por la mañana el camello se había ido. ¿Lo robaron o se escapó? No se supo. El maestro preguntó, ¿qué ha pasado con el camello? ¿Dónde está? No lo sé, dijo el discípulo. Pregúntale a Dios, porque le dije a Alá que se ocupase del camello, pues yo estaba muy cansado, por eso no lo sé. Y tampoco soy responsable, y porque se lo dije muy claramente. No puede no haberse enterado. De hecho no se lo pedí una sola vez, sino 3 veces. Y tú nos enseñas confía en Alá, por eso confié. Ahora no me mires con rabia. Confía en Alá, dijo el maestro, pero primero ata el camello. Porque Alá no tiene otras manos que las tuyas. Si Dios quiere atar el camello, tendrá que usar las manos de alguien. No tiene otras manos. Y es tu camello. La mejor manera y la más fácil, la más rápida, es usar tus manos. Confía en Alá. No confíes solo en tus manos. Confía en Alá. No confíes solo en tus manos, sino te pondrás tenso. Ata el camello y luego confía en Alá. Me vas a preguntar, entonces ¿por qué confiar en Alá si uno está atando el camello? Porque un camello atado también puede ser robado. Tú haz todo lo que esté en tu mano. Eso no garantiza el resultado, no es una garantía. Por eso haz todo lo que tú puedas, y luego pase lo que pase, acéptalo. Ese es el significado de atar el camello. Haz todo lo que esté a tu alcance, no evites tu responsabilidad, y luego, si no sucede nada o algo va mal, confía en Alá. Él sabe más. Entonces quizás lo mejor para nosotros es que viajemos sin camello. Es muy fácil confiar en Alá y ser vagos. Es muy fácil no confiar en Alá y ser el hacedor. El tercer tipo de hombre es complicado. Confiar en Alá y seguir siendo el hacedor. Pero ahora tú solo eres un instrumento. Dios es el hacedor real, tú solo eres un instrumento en sus manos. Y me dices, me gusta este dicho sufí, pero no sé quién o qué es el camello. Depende del contexto. El contenido del camello estará ahí, pero el contexto será diferente. Sucede cada día. Podías haber hecho algo pero no lo hiciste, y pones la excusa de que si Dios quiere que se haga, de todas maneras lo hará. Haces algo y luego esperas el resultado, esperas, y el resultado no llega nunca. Entonces te enfadas, como si te hubieran engañado, como si Dios te hubiera traicionado, como si Él estuviera en tu contra, de forma parcial, interesada, injusta. Y entonces surge una gran queja en tu mente. Se pierde la confianza. La persona religiosa es aquella que sigue haciendo todo lo humanamente posible pero no provoca tensión con ello. Las cosas son muy complicadas en este universo porque nosotros somos pequeños átomos, diminutos. Nada depende solo de mi acción. Hay miles de energías entrelazadas. El total de las energías decidirá el resultado. ¿Cómo puedo decidir yo el resultado? Pero si no hago nada no será lo mismo. Tengo que hacer, y a la vez tengo que aprender a no esperar. Entonces hacer es una manera de orar, sin un deseo conectado a un resultado. Entonces no habrá frustración. La confianza te ayudará a permanecer sin frustrarte, y atar el camello te ayudará a permanecer vivo, intensamente vivo. Así pues, el camello no es una entidad fija, no es el nombre de una determinada entidad. Dependerá del contexto. La ciudad estaba alborotada. Un interno del manicomio local se había escapado y había violado a 2 mujeres. Todo el mundo estaba horrorizado. Por la tarde en el periódico local los titulares decían: tuercas, clavos y tornillos. Ahora bien, si lees únicamente este titular nunca entenderás su significado. Tendrás que leer toda la historia. El significado dependerá del contexto.
Desafortunadamente, las vidas de la mayoría de la gente reflejan la moraleja del siguiente intercambio entre dos hombres de negocios. Es impresionante. Has estado en el mercado durante solo 6 meses y has conseguido 1 billón de pesetas. ¿Cómo lo has hecho? Respondió, es muy fácil. Empecé con 2 billones. El camello no es una entidad fija. Tendrás que ver todo el contexto. Irá cambiando. Pero el refrán es de inmenso valor. Es el punto de vista sufí para crear el tercer hombre. Quinta pregunta. ¿Cuál es la ley del karma? Respuesta. De hecho no es una ley, porque no hay nadie detrás como legislador. Por el contrario, es intrínseca a la misma existencia. Es la naturaleza de la vida. Aquello que siembras, recoges. Pero es más complejo, no es tan simple, no es tan obvio. Para ponerlo más claro, trata de comprenderlo de un modo psicológico, porque la mente moderna solo puede entender algo si se explica de un modo psicológico. En el pasado, cuando se habló de la ley del karma, cuando el Buda habló y cuando Mahavira habló, se usaron analogías físicas y fisiológicas. El ser humano ha ido más allá, se ha alejado mucho de eso. Ahora vive más en lo psicológico, por eso esto ayudará. Cualquier crimen que cometemos en contra de nuestra propia naturaleza, todos sin excepción, quedan grabados en nuestro inconsciente, lo que los budistas llaman alayaviguban, el almacén de la conciencia, todos los crímenes. ¿Y qué es un crimen? Esto no es un crimen porque lo diga la ley de Manu, esa ley ya no tiene importancia. No lo es porque lo digan los 10 mandamientos, eso también ha dejado de tener importancia. No porque determinado gobierno diga que es un crimen, porque eso está continuamente cambiando. Algo es un crimen en Rusia y eso mismo no lo es en América. Algo es un crimen de acuerdo a la tradición hindú y lo mismo no lo es de acuerdo a la tradición musulmana. Entonces, ¿qué es un crimen? Tiene que haber una definición universal. Mi definición es: un crimen es aquello que va en contra de tu naturaleza, aquello que va en contra de ti mismo, de tu ser. ¿Y cómo reconocer un crimen? Siempre que cometes un crimen se graba en tu inconsciente. Se graba de una cierta manera. Se graba y comienza a producirte un sentimiento de culpa. Empiezas a despreciarte a ti mismo, a sentirte indigno, a sentir que no eres como deberías ser. Algo en tu interior se endurece, se cierra. Dejas de fluir como lo hacías antes. Hay algo que se ha vuelto sólido, se ha helado. Eso duele, trae dolor, y te hace sentir indigno. Karen Horney tiene una buena palabra para describir el inconsciente que percibe y recuerda. Dice: lo registra. Me gusta, lo registra. Registra todo lo que haces automáticamente. Si has sido amoroso, registra que eres amoroso. Te da un sentimiento de dignidad. Si has estado odiando, enfadado, si has sido destructivo, deshonesto, lo registra y te da un sentimiento de indignidad, un sentimiento de estar por debajo de lo humano, un sentimiento de inferioridad. Y siempre que te sientes indigno, te sientes separado del flujo de la vida. ¿Cómo puedes fluir con la gente cuando estás escondiendo algo? Fluir solo es posible cuando te expones, cuando estás disponible, totalmente disponible. Si has estado engañando a tu mujer, viendo a otra, no puedes estar totalmente con tu mujer. Es imposible, porque lo registra. En el fondo de tu inconsciente sabes que has sido deshonesto, en el fondo de tu inconsciente sabes que la has traicionado, en el fondo de tu inconsciente sabes que tienes que esconderlo, que no tienes que desvelarlo. Si tienes algo que esconder, si tienes algo que ocultar en secreto a tu amada, se creará una distancia. Cuanto más grande sea el secreto, mayor será la distancia. Si hay demasiados secretos, entonces estás completamente cerrado. No puedes relajarte con esta mujer, y no puedes permitir que esta mujer se relaje contigo porque tu tensión produce tensión en ella, su tensión te pone incluso más tenso a ti, y esto se mantiene, creando un círculo vicioso. Sí, queda registrado en nuestros libros, en nuestro ser. Recuerda, Dios no tiene unos libros con todo apuntado. Esta era la antigua manera de decir lo mismo. Tu ser es el libro. Todo lo que eres y todo lo que haces está siendo constantemente registrado. No es que haya alguien apuntándolo, es un fenómeno natural.
Si has estado mintiendo, queda registrado que estás mintiendo, y ahora tienes que proteger esas mentiras, y para proteger una mentira tendrás que contar 1000 mentiras, y de nuevo, para proteger esas 1000 mentiras tendrás que seguir y seguir y seguir. Te conviertes poco a poco, en un mentiroso crónico. La verdad se convierte en algo imposible para ti, porque ahora decir una verdad será peligroso. Fíjate cómo va todo junto. Si cuentas una mentira enseguida invitas a muchas mentiras, los parecidos se atraen, y entonces la verdad no es bienvenida, porque a la oscuridad de la mentira no le gusta la luz de la verdad. Por eso, incluso cuando tus mentiras no se encuentren en peligro de ser descubiertas, serás incapaz de decir la verdad. Si dices una verdad, invitas a muchas otras verdades. Los semejantes se atraen. Si eres naturalmente sincero es difícil mentir, ni siquiera una vez, porque toda esa verdad te protege. Y es un fenómeno natural. No hay ningún Dios guardando un libro. Tú eres el libro. Tú eres el Dios, tu ser es el libro. Abraham Maslow dice, si hacemos algo de lo que estamos avergonzados, se registra en nuestro descrédito. Si hacemos algo bueno, se registra en nuestro crédito. Puedes fijarte, puedes observarlo. La ley del karma no es algo filosófico, no es una abstracción. Es simplemente una teoría que explica una verdad en el interior de tu ser. El resultado neto es, o nos respetamos a nosotros mismos, o nos despreciamos y nos sentimos viles, indignos y no merecedores de amor. En cada momento, te estás creando a ti mismo. De tu ser surgirá una gracia o una desgracia. Esa es la ley del karma. Nadie puede evitarla. Nadie debería tratar de engañar al karma, porque es imposible. Observa, y una vez que lo entiendes todo comienza a cambiar. Una vez que conozcas su inevitabilidad, serás una persona completamente distinta. Sexta pregunta. ¿Qué es la intensidad? Respuesta. Es importante, porque uno llega solo a través de la intensidad. Cuando todos tus deseos, cuando todas tus pasiones se caen y se convierten en una llama, eso es intensidad. Cuando solo queda uno en tu interior y todo tu ser te apoya, eso es intensidad. Es exactamente lo que la palabra dice. Intensidad. La palabra opuesta sería extensidad. Estás desparramando, tienes 1001 deseos, muchos deseos fragmentarios, uno va hacia el norte, otro va hacia el sur. Te estiran de todos lados. No eres uno, eres una muchedumbre. Y si eres una muchedumbre serás desgraciado, si eres una muchedumbre nunca sentirás una plenitud. No tienes un centro. La intensidad significa crear un centro en ti mismo. Hay dos palabras que es importante que entiendas. Una es centrífugo. Quiere decir flechas yendo desde el centro en diferentes direcciones, extroversión. Piezas pequeñas, partes pequeñas de tu ser volando en todas direcciones, en todas las direcciones posibles. Eso es centrífugo. Así es la gente. Son centrífugos. Otra palabra es centrípeta. Cuando todas las flechas se dirigen hacia el centro, cuando todos los fragmentos se agrupan. En la primera te estás descomponiendo, estás en una especie de descentramiento. En la segunda te estás agrupando, surge un tipo de integración. Te estás centrando, concentrando dentro. Ese es el significado de intensidad. Algunas veces has conocido momentos, ante algún peligro, de repente, en una noche oscura, si te encuentras con una espada desnuda, conocerás lo que es la intensidad. De repente todo tu pensamiento desaparecerá, la muchedumbre se convertirá en uno. En ese momento serás un único individuo. La palabra individuo quiere decir indivisible. Serás indivisible, serás una unidad. No solo una unión sino una unidad. Serás completamente uno. La visión de la muerte ha producido esa intensidad. O el amor en ocasiones, te enamoras y hay una intensidad. Todo lo demás se convierte en irrelevante, periférico. Lo único que hay en tu corazón es amor. Cuando surge esa misma intensidad en la meditación, esta te lleva a Dios. O en la oración, entonces te lleva a Dios. Un cuento. La escena se producía en los últimos Juegos Olímpicos. En los vestuarios del equipo de luchadores norteamericanos se encontraba John Mack, el entrenador, asesorando a su protegido, Mike Toro Flam, sobre su próximo combate.
¿Sabes?, dijo Mac, el luchador soviético con el que te vas a enfrentar, Iván Katrubsky, es uno de los más grandes luchadores del mundo. Pero, en el fondo, él no es tan bueno como tú. Lo único que le hace temible es su llave de rosca. Una vez que consigue sujetar a un hombre con su llave de rosca, está acabado. La ha usado con 27 competidores, y en todos los casos su oponente se rindió en 10 segundos. Por eso, escúchame, Toro, tienes que ser jodidamente cuidadoso. No dejes nunca que te encierre con su llave de rosca. Si te abraza con ella, estás muerto. Toro escuchó atentamente las instrucciones de Mac para evitar el abrazo de Iván. Durante los primeros 3 minutos del asalto, ni el norteamericano ni el ruso pudieron sacar ventaja. El público estaba a punto de saltar. Entonces, de pronto, estalló un gran estruendo. Toro Flam había caído en las garras de la llave candado de Iván y estaba gimiendo en agonía. Mac supo entonces que había perdido la pelea, y abandonó la arena profundamente entristecido. Al final del corredor, los ecos de la angustia de Toro todavía le alcanzaron. Y entonces, cuando Mac estaba a punto de entrar en el vestuario, escuchó un enorme grito saliendo del estadio, aclamaciones de entusiasmo como no había escuchado antes en toda su larga experiencia. Las gradas estaban totalmente poseídas. Por los gritos, Mac supo que Toro había ganado el combate, pero no podía entenderlo. ¿Qué podía haber causado este increíble cambio? Un minuto más tarde Flam llegaba trotando al vestuario norteamericano. Su entrenador lo abrazó y le dijo: Toro, ¿cómo diablos conseguiste librarte de su llave candado? Bueno, respondió Flam, me retorció de tal forma que nunca en mi vida había sentido tanto dolor. Pensé que mis huesos iban a romperse. Y cuando estaba ya a punto de desmayarme vi 2 pelotas colgando delante de mí. En una arremetida desesperada mordí esas pelotas. Bien, Mac, no te puedes imaginar de lo que un hombre es capaz cuando se muerde sus propias pelotas. Por hoy es suficiente. Video creado por Vive Despierto.